Bien, doctor David, en este momento voy a presentar mi trabajo académico 2, el curso de Derecho Informático. Mi nombre es Porfirio Gutiérrez Bañera. Voy a leer antes el planteamiento del caso. Marcela decide sacar un crédito hipotecario a fin de cumplir con el sueño de la casa propia. Consulta con el banco Michelin Créditos, quien tiene los más bajos intereses en el mercado y firma un contrato de mutuo dinerario con garantía hipotecaria por el periodo de 5 años. Marcela, quien paga puntualmente sus cuotas, tiene un contratiempo y en el último año se demora en pagar su cuota mensual. Sin embargo, la cuota es cancelada al mes siguiente. Pedro, que trabaja en el banco Michelin Créditos, observa la demora de Marcela y procede conforme al protocolo a ponerla en la central de riesgo del Perú, Infocor. Marcela, tras 5 años y un mes de sacrificios, logra pagar la totalidad de la deuda y decide sacar otro crédito para comprar un moderno auto. Por ello, se dirige al banco Presto Rápido, donde tras evaluarla le manifiestan a Marcela que no pueden darle ningún crédito porque se encuentra en la central de riesgo en categoría riesgo alto. A partir del caso planteado, respondo, ¿no? El análisis del contrato hipotecario, cómo funciona la central de riesgo, la evaluación hecha sobre la negativa de crédito de Presto Rápido, la responsabilidad civil. Bien, entonces voy a iniciar el análisis del contrato hipotecario. Marcela, como vuelvo a reiterar, suscribo un contrato de mutuo dinerario con garantía hipotecaria por 5 años con el Banco Michelin Créditos. El contrato implica que el banco presta dinero y garantiza su pago con un buen inmueble, la casa, y que el banco sabía que con la garantía de la casa han dado ese préstamo y por eso han suscrito ese documento. Aunque Marcela tuvo un retraso de un mes en el último año, el pago se hizo efectivo, por lo que en principio ha cumplido con su obligación contractual conforme al documento establecido. Es importante el respeto a los derechos de Marcela sobre sus datos personales sensibles conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, el proceso constitucional de habeas corpus, mejor dicho, habeas data, lo que significa que la información reportada en centrales de riesgo debe ser precisa y no lesiva para sus derechos. Y es así, el artículo 1097 Código Civil Peruano define su caso de hipoteca. Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero, ¿no? En el caso estudiado, el Banco Michelin Créditos otorgó con garantía de la casa de señora prestataria. Además, por retraso del pago, el banco cobró la mora. Nuevo Código Procesal Constitucional, ley número 31.307, artículo 53, define respecto del banco de datos. Se entiende por archivo, registro, base o banco de datos a todo conjunto de datos, organiza información personal que sea de objeto de tratamiento de procesamiento físico, electrónico o computarizado, ya sea público o privado, y cualquier que fuere la modalidad de su formación, almacenando, organización o accesos. Vayamos con la segunda pregunta: ¿cómo funciona la central de riesgos? La central de riesgos en nuestro Perú es un registro donde se consolidan los historiales crediticios, incluyendo deudas, comportamiento de pago a nivel nacional, usado por las entidades financieras para poder evaluar el riesgo crediticio. Un solo retraso en el pago puede generar reporte en la central de riesgo y afectar la calificación crediticia, así como lo ha sucedido con la señora Marcela. Bueno, en el Perú, la información indebida o errónea puede ser también impugnada conforme a nuestra ley nacional, ¿no? Mediante el habeas data. La permanencia en la central de riesgo es usualmente hasta 5 años, pero es posible que la información quede por ese periodo aunque la deuda se haya pagado. En el caso de Pedro, el banco sigue el protocolo, ¿no? Puesto que todos los bancos tienen su propio protocolo para proceder. Pero se debe verificar si respetaron la normativa y derechos de Marcela al reportar su demora. También la información que brinda Infocor permite que los usuarios, que los negociantes, que los prestatarios puedan tener acceso a un crédito. Vale decir, crear algún proyecto o iniciar o incuar su propio negocio. Por eso es importante mantener un historial crediticio limpio y saludable de los prestatarios. Proceso habeas data, artículo 59, derechos protegidos, ¿no? Que la señora tenía, ¿no? Conforme que hemos dicho, de habeas data. Inciso 2, a conocer, supervisar la forma en que la información personal viene siendo utilizada, en este caso por Infocor y también por el banco Michelin, ¿no? Inciso 3, a conocer que el contenido de la información personal que sea almacenada en el banco de datos. Vayamos con la tercera pregunta, la evaluación hecha sobre la negativa de crédito de Presto Rápido. Al solicitar crédito para un auto, la señora Marcela Presto Rápido
rechaza a Marcel debido a su clasificación como riesgo alto en la central de riesgo. Esta es una práctica común basada en el historial crediticio que legalmente puede justificar o negar un crédito, ¿no? Sin embargo, si Marcela logró saldar la deuda, podría impugnar la negativa si la información negativa que figura es incorrecta o fue actualizada tras el pago. La legislación peruana permite reclamar y actualizar la información incorrecta para mejorar la calificación crediticia dentro de su derecho o derecho de arco, ¿no? En este caso, el alto riesgo de calificación crediticia es una evaluación que indica una alta probabilidad de que un prestatario no puede cumplir con sus obligaciones de justamente, ¿no? La ley número 29.733, Ley de Protección de Datos Personales, en su artículo 20 señala sobre derecho de actualización, inclusión, rectificación y supresión. El titular de datos personales tiene derecho a la actualización, inclusión, rectificación y supresión, mejor dicho, de sus datos personales, materia de tratamiento, cuando estos sean parcial o totalmente inexactos. Incompletos cuando se hubiera advertido omisión, error o falsedad, cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hayan sido recopilados cuando hubiera vencido el plazo establecido para su tratamiento. En este caso, la señora cumplió con pagar con su deuda, aunque con atrasos, sin embargo ha pagado la mora mejor dicho, entonces tenían que rectificar, y eso es lo que tiene su derecho de hacer prevalecer o hacer respetar conforme al artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales. La última pregunta, la responsabilidad civil. Respecto a la responsabilidad civil, se debe analizar si el Banco Michelin Créditos o Pedro incurrieron en alguna negligencia o abuso al reportar a Marcel en la central de riesgo. Si el reporte fue conforme a la realidad y protocolos del banco, no habría responsabilidad civil. Por otro lado, si el banco a Pedro cometieron errores o violaron derechos al manejar la información, podría ser responsable civilmente. En cuanto a presto rápido, negar crédito basado en el historial crediticio de la señora Marcela, el legítimo no implica responsabilidad, salvo que haya discriminación u otro acto ilegal. Al respecto, la Código Civil, artículo 1960, señala sobre la indemnización de daños por dolo o culpa. Aquel que por dolo o culpa causa un daño o a otra, esta obligación a indemnizar el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Igualmente, la Constitución Política del Perú en el artículo 2 numeral 2 señala, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivos de origen, raza, condición económica o de cualquier otra índole. Hemos utilizado la bibliografía y lo estamos dejando. Muchas gracias.